Eh, yo quiero decir varias cosas sobre el centro de Medellín que valdría la pena que ustedes están liderando este proyecto. Ese concepto que creo que además es replicable en muchas otras, debería hacerse en muchas otras zonas, tanto zonas del centro de Medellín y en otras zonas de la ciudad definitivamente, de cómo empezamos a recuperar la ciudad más para los ciudadanos. Comienzo entonces con varios conceptos que quisiera poner en consideración. Lo primero es, Medellín debería, y el centro debería ser una zona mucho más peatonalizada, que pudiéramos caminar más, es decir, una zona de menos vehículos y más caminar. Además que el centro se presta para ello y además es rico, además caminar. Lo que pasa es que en el centro de Medellín es tan complejo por cuenta de, no sé, la contaminación que existe, el riesgo de, y es donde más accidentalidad vial existe en Medellín, valdría la pena que el centro empezara a tener más jurines, para decirlo de alguna manera. Creo que sería un primer gran punto que requeriría, y aquí al final hablaremos un poco del liderazgo que quería tener el gobierno de Medellín en esa visión de ir hacia adelante. Pero el centro de Medellín debería ser una zona de más formas de caminar, menos contaminada, pero sobre todo para disfrutar y para gozar. Un tema que ahí pues lentamente se intentó hacer en Bolívar, que no creo que haya tenido el éxito que debió tener, pero ese debería ser un primer gran ejemplo de una zona que los vehículos deberían empezar a desaparecer cada día más. Segundo, tema de agua y de verde, que el centro de Medellín, además de unos puntos muy concretos que ha tenido históricamente y que son muy visibles, definitivamente debería tener y debería darse más el agua. Yo creo que ese proyecto, y además, yo creo que no voy a decir que hay unanimidad en este consejo, pero que bueno que Medellín repensara abrir la quebrada Santa Elena. Ese es un punto que valdría la pena, puede que no totalmente, por lo menos parcialmente, comenzar con un piloto de unas cuadras, pues yo creo que ya de alguna manera la playa ha venido cerrándose lentamente, pues al menos ya la zona de vehículos es más, antes era más bien era menos peatonalizada, ya hoy se puede caminar más fácil por la playa y valdría la pena comenzar con ese gran foco que sería un foco de atracción de vida, que es la quebrada Santa Elena en nuestra ciudad. Yo creo que ese es un punto que valdría la pena que las administraciones revisaran con más profundidad. Y por último, creo que es parte del liderazgo que requerimos, cómo se genera más vivienda, que creo que es una solución que se ha presentado desde hace muchísimo tiempo, porque es que el tema de cómo se recupera la vivienda en el centro de Medellín es algo que se viene hablando desde mucho tiempo y no se hace nada. Entonces, habría que trabajar en varios sentidos. Lo primero es que hay que hacer atractiva la inversión en el centro. Increíblemente, el metro cuadrado en el centro es muy costoso. Entonces, si se termina haciendo buena vivienda, termina siendo muy costosa. Para cualquiera, pues, no hablemos ni siquiera pues, de estratos altos de Medellín. Es decir, si una persona se quiere venir a vivir se quiere ir a vivir, no sé, de Castilla, se quiere ir para el centro de Medellín, le queda imposible vender su vivienda y venirse a vivir al centro. No le da la plata para hacerlo. Eh, entonces, habrá que generar escenarios de digamos, facilidades impositivas para que puedan existir proyectos. Es que no existe ninguno. Hace poco vendieron un proyecto cerca de San Diego hacia el poblado y se vendieron un par de fines de semana más de 400 viviendas. O sea que la demanda está. La oferta no se puede porque se vuelve, reitero, supremamente costoso y habría que trabajar mucho en ese sentido. Y otros temas también, si le sumamos a eso, el tema de una mejor calidad de vida con más verde, con más formas de caminar, hay que ponerle vida al centro de Medellín y sobre todo después de ciertos horarios que, minuto presidente, donde hay una, llamémoslo así, desolación absoluta en muchas de estas zonas, porque no hablemos, si hablamos pues de la zona de la playa, de alguna forma todavía se ve cierta vida, pero vaya de la avenida oriental, vaya hacia el occidente y no encuentra nada abierto. Lo que era Prado, pues como ya se volvió Prado desde hace mucho tiempo, una zona
de una cantidad de IPS, de prestación de servicios, de salud y mucho otro tipo de consumos, hay ciertos horarios donde ya se acaba la vida. Yo creo que el centro hay que generarle vida y ahí viene la institucionalidad a la que debería empezar a poner esos primeros pinos en mejorar y poner digamos, un foco en cómo se presentan atractivamente, tributariamente esta zona para construcción de vivienda, mayor seguridad. Ese es un punto que yo creo que todo el mundo es claro que en el centro no puede ser tomado por unos grupos criminales en todos los sentidos y con el riesgo de todo tipo, desde el hurto pues hasta la extorsión, que no, es un punto que habría que profundizar mucho más. Iluminación en el centro de Medellín, mayor verde y mayor agua, que creo que valdría la pena. Y por último, cultura. Yo creo que ya la cultura en las calles. Definitivamente el centro de Medellín, que en total no tiene pues ningún escenario deportivo, es una queja que existe siempre en la comunidad de la Candelaria, no hay un escenario deportivo público en la 10, en la zona 10, en la comuna 10 en la Candelaria, pero el arte y la cultura deberían estar todo el día en la calle. Qué bueno que comenzáramos con esos detalles y yo creo que sí tendríamos un centro mucho más claro y muchos seguramente nos veríamos tentados a vivir, que creo que valdría la pena que muchos diéramos ejemplo de vivir, y ahí reconozco al concejal Simón Pérez que fue muy coherente, siempre no está en este momento, pero siempre ha sido muy coherente, que dijo que iba a vivir en el centro y está viviendo, porque muchos tenemos que dar el paso también para que sea un ejemplo y más personas empiecen a vivir en el centro. Gracias, presidente.